Padre bueno, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo, estar reunidos en familia. Hemos venido para alabarte, para adorarte, para exaltar tu nombre, para declarar que tú eres el Señor de nuestras vidas. Gracias, papito lindo, porque cada día vamos creciendo, cada día vamos conociendo más la luz que tú nos has dado, la luz que vino a este mundo, esa luz que nos irradió vida, Señor, esa luz que nos invita a vivir una vida diferente, Señor, no conforme a nuestra naturaleza humana, sino conforme a la naturaleza que tú nos has concedido, una naturaleza divina, Señor. Y te agradecemos, Padre, porque vamos camino hacia lo excelente, camino hacia la perfección, camino hacia encontrarnos contigo cara a cara, Señor. Y te agradecemos porque ese tiempo será maravilloso, Señor, pero es nuestro compromiso contigo de cada día crecer en el conocimiento de la verdad. Te damos gracias, papito lindo, por este día. Aquí sea toda la gloria y la honra, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios es bueno, amén. Y estamos agradecidos al Señor por este tiempo que hemos terminado el 2025, 24, y estamos ya avanzando los primeros días. Este es el primer servicio del año 2025. Y tenemos algo maravilloso porque estamos hablando de este tema en busca de lo perfecto. Amén. Y creo que este tema es un tema que demanda mucho de nosotros, demanda mucho de lo que estamos haciendo en nuestras vidas día a día, demanda lo que realmente el Señor quiere de nosotros, que cada día vivamos como Él es. Amén. ¿Cuántos quieren vivir como Dios es? A veces nos parece difícil, a veces tal vez suene como burla, como una, o tal vez algo inalcanzable, o algo como decir es imposible que seamos perfectos. Y es cierto, humanamente, hablo humanamente, es imposible que seamos perfectos. Yo soy el más imperfecto de todos ustedes, tal vez. Pero gracias al Señor Jesús, Él nos hizo perfectos. Dice la palabra de Dios que Él nos hizo aptos, ¿no? Para estar en la presencia misma del Señor. Y en esa verdad nosotros vivimos cada día y estamos avanzando en el conocimiento de lo que su palabra nos está hablando. En 1 Corintios capítulo 3 hemos leído ya buen tiempo atrás acerca de las características de cómo vivir en esta perfección. Amén. Y esta perfección no se basa, amados hermanos, en tratar de solamente creerse lo máximo, sino al contrario, de saber que eres lo máximo para que tú puedas dar lo mejor hacia los demás. A veces nosotros pensamos que el mundo gira alrededor de nosotros, pero tenemos que darnos cuenta que nosotros estamos para hacer de bendición a este mundo. Amén. Y si yo tengo algo en mi vida es para bendición de mi prójimo. Si yo recibo algo de Dios es para bendecir a mi prójimo, no simplemente sentirme yo bendecido, sino ser un canal de esa bendición que Dios me ha dado hacia los demás. El ejemplo claro es justamente es Jesucristo, quien vino a morir por nosotros en una cruz. Él se entregó su vida por nosotros a fin de que nosotros podamos, ¿qué cosa? Vivir para Dios. Amén. Por lo tanto, el texto que estamos leyendo, el texto base de este tiempo que estamos tomando con la palabra, está en 1 Corintios capítulo 13, verso 10, que dice, no más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y vimos básicamente que cuando venga lo perfecto, y cuando hablamos de perfección, justamente hablamos acerca de lo que Dios es, porque Él es el único ser perfecto. Amén. Y estamos pronto nosotros esperando la segunda venida de Jesús. Él está pronto por venir y nos vamos a enfrentar con Él. Y justamente en este pasaje que vamos a leer el día de hoy, habla acerca de este momento cuando nosotros vamos a tener esa revelación exacta de cómo Él es. Así como Él nos conoce a nosotros, nosotros también lo vamos a conocer a Él tal como Él es. Amén. Pero ¿qué nos dice? No más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando hablamos de lo perfecto, hablamos de algo que permanece para siempre, algo que permanece estable, algo que no cambia, algo que no va a variar por las circunstancias. Es por eso que nosotros tenemos un Dios, digamos, un Dios maravilloso, que es un Dios seguro, es un Dios fiel, es un Dios estable, es un Dios que no cambia. Y como Él no cambia, sus promesas tampoco cambian. Y por eso nosotros podemos vivir una vida realmente en paz, en tranquilidad, porque sabemos que si Dios te ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Tal vez no es como nosotros que prometemos cosas y luego fallamos, que prometemos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas o por algo y de repente al momento o al día siguiente ya lo estamos fallando nuevamente. Pero Dios no es así, Él no cambia, Él no falla. Por eso es que dice que hay tres cosas que van a permanecer para siempre en cuanto a lo que hemos visto. ¿Sabe? Y estamos viendo las semanas anteriores, ¿no? Acerca de qué es lo primero, ¿se acuerdan? La fe, ¿no? Dice, ¿no?
Entonces, son cosas que permanecen para siempre, la fe, y tomamos un buen tiempo hablando acerca de la fe, lo que la fe es, y nosotros como hijos de Dios, como justos delante de Dios, vivimos por fe. Y la fe que nosotros vivimos es una fe que agrada al Señor. Es una fe que nos acerca a Dios, porque dice que todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. O sea, tienes que tener fe en ese Dios. No simplemente es, bueno, yo creo en Dios y ahí está. No, yo creo en Dios y me acerco confiadamente a este Dios porque yo creo en Él. Por eso que todo aquel que se acerca a Dios tiene que saber que Él es real, que Él existe y que Él es recompensador o galardonador de aquellos que lo buscan de vez en cuando, ¿no? De aquellos que lo buscan solamente los domingos. No, aquellos que lo buscan diligentemente, constantemente, que han decidido tener una relación personal e íntima con Él. No de vez en cuando, sino constante. Amén. ¿Cuántos de ustedes respiran a veces? ¿Cuántos de ustedes respiran cada vez que se acuerdan? Ni nos acordamos en respirar. A veces usted está pensando, tengo que respirar, tengo que respirar. No, ¿verdad? La respiración es algo natural. Nuestra relación con Dios tiene que ser algo natural. La forma como nos vamos a relacionar con Dios tiene que ser algo natural en nosotros. Es por eso que la fe es vital para un creyente, por eso que el justo por la fe vivirá. Así como un ser viviente necesita el aire para vivir, el justo necesita la fe para vivir. Y si no tuviera fe, no va a poder vivir. Entonces necesita esta fe. La segunda característica que permanecerá, que Pablo nos estaba hablando en el verso 13, es la esperanza. Es muy importante que nosotros tengamos este enfoque claro en la esperanza. ¿Por qué? Porque la esperanza nos va a llevar a que nosotros tengamos un futuro seguro, un futuro real, un futuro que sí se va a dar. No es un futuro imaginario, no es un futuro que es una ilusión, no, sino que es un futuro real. Y la esperanza que Dios nos da está basada en que nosotros tenemos esperanza en un Dios que es de toda esperanza. Es un Dios de toda consolación, es un Dios que nos da firmeza y seguridad en todas las cosas que tenemos que hacer. Por lo tanto, a medida que nosotros vamos viviendo nuestra vida cristiana, vamos a poder darnos cuenta que necesitamos, amados hermanos, afirmar nuestra fe en la esperanza. Amén. Y la esperanza, como le dije, es algo que se va a dar en nuestras vidas porque Dios ha prometido. Y la esperanza está basada ¿qué? En las promesas de Dios. Pregunto, ¿Dios es un Dios que cumple o no cumple sus promesas? Él cumple todas sus promesas. Por eso que la esperanza de vida que tenemos en Cristo Jesús está firmemente establecida en que Dios es aquel que nos ha dado una vida con esperanza. Por eso la Biblia dice que nosotros no somos de aquellos como que la gente que vive sin esperanza y sin Dios en este mundo, sino que nosotros vivimos con esa esperanza de vida que Dios nos ha prometido. Por eso que nuestra fe establecida en Dios, que está directamente direccionada por esa esperanza de vida que tenemos en Él. Pero todo esto, amados hermanos, va digamos, envuelto, ¿no? Con la palabra, con esta expresión que se llama el amor. Y el amor vimos la semana pasada que es una manifestación natural de todo aquel creyente. Si tú eres creyente, tu amor se tiene que manifestar. Si tú eres creyente, dice que la gente nos va a conocer que somos creyentes por el amor que nosotros nos tenemos los unos a los otros. Y ese es el amor que este mundo no entiende. ¿Por qué? Porque este mundo no conoce a Dios. Porque Dios es amor. Entonces es muy sencillo, amados hermanos, darnos cuenta que como hijos de Dios tenemos que vivir una vida, en primer lugar, que le agrade a Él. Y la forma que agradamos a Dios es por medio de la fe. Y esa fe nos lleva a trazar una línea que nos lleva a vivir una vida de esperanza. Y no lo vivimos, amados hermanos, simplemente teniendo temor o miedo, sino al contrario, sabiendo que el amor de Dios nos ayuda. El amor de Dios nos fortalece. El amor de Dios nos da esa vitalidad que necesitamos para que nosotros podamos caminar en esta vida. A pesar que el mundo no es nada fácil, hermano. El mundo es muy complejo, muy difícil. Pero el Señor dijo, en este mundo van a tener aflicciones, pero ustedes tienen que confiar, porque yo he vencido este mundo. Y esa es la vida que nosotros tenemos, que podemos descansar en el amor de Dios, que podemos reposar en el amor de Dios, que podemos tomar fuerzas en el amor de Dios, que podemos afirmarnos en el amor de Dios, porque el amor de Dios cubre multitud de faltas. El amor de Dios cubre multitud de pecados.
El amor de Dios te ayuda a entender a tu prójimo y orar por tu prójimo porque tu prójimo necesita de tu amor. La Biblia dice que este mundo no perece aún por causa de nosotros los justos, porque Dios no quiere que la gente se pierda, sino quiere que todos vengan al arrepentimiento. Pero nosotros como hijos de Dios vamos a vivir una vida como a Él le agrada. Amén. Entonces, en este caminar diario, amados hermanos, que Dios nos demanda para que vayamos buscando la perfección, Dios quiere que nosotros nos afirmemos en la verdad de la palabra. Y vamos a leer en esta mañana la continuación del verso 10, el verso 11 y 12. Si usted tiene su Biblia, me gustaría que me acompañara. En 1 Corintios capítulo 13, verso 11 y 12, y vamos a empezar a partir de ahí a compartir el tema de hoy, ¿no? Cómo llegar a un nivel donde Dios quiere que vivamos, cómo movernos en el ambiente que Dios quiere que vivamos. Y necesitamos, amados hermanos, tomar esa palabra de Dios, entender las situaciones y como dice, ¿no? Subir de nivel al lugar donde Dios quiere que te afirmes allí, que te ancles allí y de ahí empieces a seguir hacia lo que el Señor quiere llevarte, hacia donde el Señor quiere llevarte. Amén. Si usted tiene su Biblia, 1 Corintios capítulo 13, verso 11 y 12 vamos a leer el día de hoy. Vamos a leerlo de corrido, luego vamos a tomar un tiempo para poder estudiar. ¿Tiene su Biblia? Bien, vamos a leerlo entonces. Dice así. Cuando yo era niño, dice, en la versión Reina Valera dice así, ¿no? Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño, ¿no? Dice, verso 12, dice, ahora conocemos a Dios, perdón, en la versión Reina Valera lo voy a leer. Verso 12 dice así, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Estos dos versículos, amados hermanos, nos van a llevar a entender cómo vamos a llegar hacia esa perfección que Dios quiere que nosotros nos movamos. Cómo nosotros podemos vivir en esa perfección que Dios quiere que vivamos, ¿no? Entonces, voy a leerlo yo en la versión, voy a poner acá para que ustedes puedan ver en la versión, nueva traducción en lenguaje actual. Dice de esta manera, dice, ¿alguna vez fui niño? Pregunto, al menos que usted sea Adán, ¿cuántos de ustedes fue niño alguna vez? ¿Fueron niños? Sí, hemos sido niños, los que somos mayores ya de 18 años, como yo, por ejemplo, recién, somos niños, hemos sido niños en un momento. Entonces, cuando uno es niño, dice la palabra de Dios, te describe aquí, ¿no? Cuando eras niño, dice, ¿no? Alguna vez fui niño y mi modo de hablar, mi modo de entender las cosas y mi manera de pensar eran los de un niño. Pero ahora dice, ¿no? Soy una persona adulta. Ahora somos una persona adulta. ¿Y qué dice? Y todo eso lo he dejado atrás. Pregunto, ¿cómo actúa un niño? Normalmente un niño tiene cierta forma de comportarse, tiene cierta forma de pensar, tiene cierta forma de cómo aprecia las cosas. No es como un adulto. Sería extraño que un niño pensara como un adulto, le estaríamos robando su niñez, su imaginación, su fantasía, su mundo, su vivencia. Por eso el apóstol claramente dice, alguna vez fui niño y mi modo de hablar, mi modo de entender las cosas y mi manera de pensar eran los de un niño. Y cuando nosotros, llevándolo ya al ambiente espiritual, nos damos cuenta de que esa es una metáfora de cómo el ser humano va creciendo de niño a adulto, pero hace una metáfora con respecto, o sea, una comparación con lo que es la vida cristiana. Cuando nosotros empezamos nuestro caminar con Dios, éramos como niños espirituales. Recién empezamos a conocer las cosas del Señor. Recién empezamos a ver, mira, conociendo un poco al Señor lo que Dios decía su palabra, lo que tal vez empezamos a pedir algo al Señor y veíamos que el Señor nos respondía. Tal vez pedíamos ayuda a un líder, a un pastor para que ore por nosotros, pero conforme fue como un niño no puede vivir por sí solo. Un niño necesita ayuda. Un niño necesita que alguien lo sostenga, que alguien lo proteja, que alguien lo alimente. Cierto que tal vez en este tiempo hay muchos niños que vemos en las calles que ellos tienen que trabajar para tratar de mantener sus vidas,
pero lo hacen de una manera tal vez incorrecta, porque no es igual que un niño se mantenga, o sea, trate de vivir por sí solo, que sea un niño que tenga sus padres o personas mayores que lo cuiden, lo alimenten, lo nutran. Pero es importante, hermanos, que nuestro desarrollo espiritual tiene que avanzar en la vida. Por eso Pablo decía, yo era como niño, pero ahora soy una persona adulta. Pregunto, ¿cuántos adultos estamos acá? Y cuando hablamos de adultos, no solamente estamos hablando de la edad física, digamos la edad natural, sino hablamos de la adultez en el ambiente de tu manera de pensar. O sea, ya no puedes pensar como niño, ya no puedes pensar o hablar como un niño, ya no puedes entender las cosas como un niño, sino ya eres una persona adulta. Por lo tanto, dice, y todo esto lo he dejado atrás. Hermanos, todo lo de niño quedó atrás. Si nosotros vamos en busca de lo perfecto, no podemos buscar lo perfecto siendo niños. No podemos vivir una vida como Dios quiere que vivamos pensando y actuando y reaccionando como niños. Tenemos que avanzar en nuestra vida dándonos cuenta que ahora somos adultos. Ahora estamos yendo hacia una madurez. Ahora estamos caminando hacia una perfección. Yo no puedo estar moviéndome como un niño, porque el niño, amados hermanos, si usted ve a un niño en lo natural, un niño no va a ningún lado. Un niño solamente quiere comer, jugar y divertirse. Él no está pensando si hay que pagar el agua, la luz, si hay algo para comer mañana. Él no está pensando qué vas a comer más tarde. Él solamente sabe que va a comer. No sabe qué cosa, pero sabe que va a comer. No sabe cómo llega la comida, pero él va a comer simplemente. Él quiere jugar y va a jugar todo el tiempo porque como niño solamente piensa en eso, en jugar. Pero un adulto no está pensando eso. Un adulto sí piensa que voy a comer, pero ¿cómo voy a traer esa comida para acá? Está pensando en los recursos, en los medios, en muchas cosas. Por lo tanto, en nuestra vida espiritual es lo mismo. No podemos reaccionar como un niño reaccionaría. No podemos hablar como un niño estaría hablando. No estaríamos pensando como un niño estaría pensando. Por lo tanto, amados hermanos, tenemos que dejar atrás estas cosas, estas limitaciones que hacen que nuestro crecimiento espiritual se atrofie. ¿Qué pasaría si ustedes vengan a una persona mayor, una persona adulta, y que actúe como niño? Y hay personas que son así. ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Y qué pasa con esta persona? Está actuando de una manera incorrecta, no está actuando de la manera apropiada. Por lo tanto, tenemos que a nosotros, hermanos, avanzar hacia una madurez espiritual. Y este cambio de pensamientos, de acciones, de formas de hablar, tiene que reflejarse en nuestra vida diaria. Porque muchas veces, hermanos, no nos damos cuenta, pero necesitamos nosotros entender que nuestro caminar con Dios demanda una madurez espiritual. Cuando tú lo estás viviendo de una manera madura, vas a darte cuenta que la vida cristiana es difícil. Para un niño, por ejemplo, cuando vamos a un trabajo, un niño se cansa del trabajo. Estás un ratito, ya vamos a te ayudará pues unos 5, 10, media hora tal vez. Y el niño se cansa, se aburre. ¿Por qué? Porque ese no es su mundo, su forma de vivir. Pero sería extraño que tú lleves a una persona adulta a un trabajo y a la media hora te diga, ya me cansé. ¿Qué pasó? ¿Estás enfermo? ¿Qué pasa? Porque no es lo normal. Pero las personas adultas van a empezar a vivir una vida totalmente distinta. Y Dios quiere que vivamos de esa manera. No nos enfoquemos o no nos quedemos como era antes, como niños, sino que ahora estamos viviendo un ambiente diferente. Y Dios quiere que nos movamos en ese ambiente diferente. Dios quiere que nosotros empecemos a vivir una vida que vaya conforme a sus propósitos. Es por eso que Pablo nos hablaba justamente antes en los versos 10, 11 y 12, hablaba acerca de cómo desarrollar nuestra madurez espiritual. Que los dones espirituales son buenos para la vida del creyente, las manifestaciones de Dios son maravillosas, pero tenemos que administrarlo como adultos, no como niños. Y que no tenemos que estar en contienda ni decir que sí, la manifestación es más importante que el amor. Y dijo, no, sobre todas las cosas permanece el amor. El amor es lo más importante. La forma como tú entiendes las cosas, como Dios los ve, es más importante. Y el orden. Porque una persona madura, una persona adulta, va a entender lo que es el orden. Entonces, esto, amados hermanos, nos va a llevar a que nosotros nos demos cuenta de que no podemos estar pensando o viviendo como un niño pensaría. Y eso nos va a llevar a muchas reflexiones que vamos a ir hablando conforme avancemos el tema. Y esto nos ayuda, hermanos, en primer lugar, que como hijos de Dios tenemos que madurar.
Empezamos 2025 y tenemos un reto delante de Dios de madurar para la gloria y honra de Dios. No para yo decir, mira cuánto he crecido, no. No es para nuestro propio ego, sino es para honrar a Dios con mi vida, honrar a Dios con mis acciones, honrar a Dios con mis pensamientos, honrar a Dios con mis palabras, honrar a Dios con todo lo que hable, con todo lo que escuche, con todo lo que vea. El madurar espiritualmente va a demandar que nosotros vayamos cada día creciendo en ese conocimiento de Dios. Amén. Y así vamos a ir creciendo a medida que vayamos avanzando, amados hermanos. Vamos a tener mayor tiempo, vamos a tener revelación de parte del Señor, porque cuando vamos buscando a Dios, vamos a ir creciendo en el Señor. Amén. Y segundo, el amor es una manifestación clara de una señal de madurez. No podemos decir soy maduro cuando mi amor no ha crecido. No puedo seguir decir soy maduro cuando mi amor no es manifestado en cada acción que haga en esta vida. Tengo que yo manifestar esa madurez espiritual, ese crecimiento a través del amor. Y el amor, amados hermanos, ya hemos tomado varias semanas hablando acerca del amor, ¿no? Son las 13 características del amor. Si usted quiere, puede repasar los temas de las semanas anteriores o leer lo que dice 1 Corintios, capítulo 13, del 1 al 8. Habla acerca de cómo es el amor. Y el amor, amados hermanos, no es algo ligero, no es algo sentimental, no es algo muy momentáneo o emocional, no. El amor demanda tu propia vida. El amor demanda tu propia entrega. El amor demanda compromiso. El amor demanda el saber sujetarse a uno mismo, el dominio propio. El amor demanda un montón de cosas. Pero a medida que vamos creciendo en este amor, vamos a vivir de la manera que el Señor quiere que vivamos. Amén. El verso 12, vamos a seguir avanzando, nos va a hablar, y vemos acá, por ejemplo, una imagen de 1 Corintios capítulo 13, verso 11, ese gran cambio de maduro a niño, o mejor dicho, de niño a maduro, ¿no? Como éramos niños, ahora vamos creciendo, siendo adultos, ¿no? La gran diferencia, no solamente cuando hay ese cambio, no es un cambio físico nada más, sino también es un cambio emocional, un cambio de pensamientos, un cambio de ver las cosas, un cambio de vivencias, un cambio donde nosotros vamos a empezar a darnos cuenta que nuestra vida ya está dejando de ser como era antes, sino que ahora me estoy, como decía Pablo, ¿no? Ya no vivo yo, sino que ahora Cristo está viviendo en mí, ahora Cristo se está reflejando en mí. Yo cuando me mire puedo ver a Cristo en mí, por mi forma de hablar, por mi forma de pensar, por mi forma de reaccionar. Es Cristo obrando en mí. Y el verso 12 nos dice de esta manera en la traducción en lenguaje actual, dice así. Ahora conocemos a Dios de manera no muy clara, como cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo a oscuras. Pero cuando todo sea perfecto, dice, ¿no? Veremos a Dios cara a cara. Ahora lo conozco de manera imperfecta, pero cuando todo sea perfecto, podré conocerlo como Él me conoce a mí. Si nosotros queremos entender un poquito lo que la Biblia nos está hablando acerca de cómo cuando vemos nuestro rostro reflejado en un espejo a oscuras, cuando Pablo estaba escribiendo esta carta, no había los espejos que ahora tenemos nosotros. Ellos se reflejaban básicamente en el reflejo que los metales daban. Y se reflejaban y su rostro no notaban muy claro cómo eran ellos, ¿no? Y si nosotros vemos un poquito más atrás en las escrituras, ¿quién podía ver a Dios? Nadie podía ver a Dios. Cuando Moisés quiso decir, Señor, quiero conocer qué hizo Moisés, tuvo que estar tapado su rostro porque no podía ver a Dios cara a cara. Porque si tú veías a Dios cara a cara, ¿qué pasaba contigo? En ese momento caías muerto. Y no es porque Dios sea malo, sino porque tu naturaleza pecaminosa era impura delante de Dios. Y obviamente el pecado te condenaba y te llevaba a la muerte. Pero Pablo nos dice ahora que ahora conocemos a Dios de manera no muy clara. Y es una gran verdad que nosotros tenemos que entender que en este tiempo estamos conociendo a Dios. Estamos cada día teniendo digamos, el conocimiento de Dios conforme Dios nos va revelando a través de su palabra quién es Él. Y nosotros vamos empezando a vivir una vida diferente, ¿no? Pero Dios quiere que nosotros nos demos cuenta que el conocer que tenemos de Dios aún no es tan claro.
Aún necesitamos mucha ayuda de parte del Espíritu Santo para que nos revele la verdad de la palabra de Dios. No lo que yo creo entender la palabra de Dios, no lo que a mí me imagino que puede decir la palabra de Dios, no lo que cierta persona me dijo, no, sino lo que realmente Dios realmente nos dice en su palabra. Y el Espíritu Santo está ahí justamente para ayudarnos. Amén. Cuando hablamos de la frase cara a cara, apunta a un futuro estado de comprensión pleno y directo, de poder tú ver cara a cara al Señor. Y voy a mostrar esta imagen, ¿no? Donde tú puedas ver a través de un espejo cara a cara. ¿Y a quién vas a ver cuando tú veas un espejo cara a cara? ¿No? A Cristo. ¿No? La palabra del Señor nos dice que vamos a ver cara a cara a quién, al Señor, ¿no? Y dice que vamos a ser conocidos por Él, así como, mejor dicho, nosotros vamos a conocer a Dios como Él nos conoce a nosotros. El Señor nos conoce, sabe muy bien cómo somos. Él sabe cuáles son nuestras virtudes, nuestros defectos. Él conoce tu pecado, Él conoce tus pensamientos. Tal vez tú dirás, no, esto no sabe el Señor. El Señor lo sabe todo porque Él es un Dios que todo lo sabe. Pero aún nosotros no lo conocemos tal como Él es. Y lo veremos pronto, ¿no? A medida que nosotros vamos avanzando en el tiempo y en el conocimiento de Dios a través de la palabra, vamos a llegar a ese momento que vamos a conocer al Señor como Él es. Obviamente eso será cuando Él venga, cuando lo tengamos nosotros, cuando nosotros podamos conocerlo, ¿no? Por lo tanto, en este tiempo nosotros estamos limitados por el tiempo para poder comprender cómo es el Señor aún. Bueno, lo conocemos en parte, pero no a plenitud. Y como no lo conocemos en parte, es necesario para nosotros, como hijos de Dios, que queremos vivir buscando lo perfecto del Señor, tenemos que siempre estar clamando la ayuda del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo que nos va a ayudar a entender las cosas espirituales. Y Él va a separar lo espiritual de lo espiritual y lo natural de lo natural. Y el Espíritu Santo nos va a revelar lo espiritual, nos va a mostrar lo espiritual. Pero ¿saben cuál es lo bueno? Que tenemos una esperanza en esa revelación completa que va a ser manifestada cuando Cristo venga. Amén. Él es el espejo de nuestras vidas. Y vamos a verlo cara a cara al Señor, tal como Él es. Por lo tanto, hermanos, ¿cómo nosotros podemos identificarnos si estamos realmente creciendo en nuestra fe? ¿Cómo nosotros realmente vamos a darnos cuenta si estamos avanzando en este caminar de fe a fin de que podamos vivir la vida como Dios quiere que vivamos? ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta que vamos cada vez acercándonos a encontrar lo perfecto de Dios? La palabra de Dios nos habla muchos puntos importantes y vamos a dar unos puntos claves de cómo nosotros podemos identificar si realmente estamos o no acercándonos en este crecimiento de nuestra fe. Primero es que tenemos que chequearnos a nosotros mismos. ¿Cómo estamos? Ser honestos con nosotros mismos, ser sinceros delante de Dios. Y mira, Señor, yo estoy así. Tengo estos defectos, tengo estas fallas, tengo estos pecados, tengo estas cosas. A medida que yo me voy dando cuenta que tengo muchas actitudes como niño, muchos pensamientos como un niño, muchas formas de pensar como un niño, muchas formas de reaccionar como un niño. Entonces digo, Señor, yo necesito tu ayuda en estas áreas de mi vida. La autoexaminación me va a ayudar a que yo pueda desear crecer en esta vida. Y la forma como afirmamos que vamos a poder crecer en esta vida es simplemente cuando tenemos una comunión cercana con el Señor. Y cuando hablo de compañerismo con el Señor, no simplemente hablo de leer la Biblia un momento, sino de tener una vida constante de comunión con Él, de tener esa amistad con Cristo, de poder pasar tiempo a solas con Él, de en todo momento, cuando tú vayas donde estés, por donde te encuentres, tener conciencia de que Dios está contigo, que tú estás con Él constantemente. ¿Para qué? Para que el Señor te ayude en tu caminar diario, para que el Señor te corrija las fallas que tienes, para que el Señor te enseñe y que te detenga a hacer cosas de niño y que empieces a actuar como una persona madura. Amén. Y lo importante de todo esto, que nuestra comunión con Dios nos lleva a conocer la palabra. Pero no solamente tenemos que conocer lo que nos dice la palabra, sino que tenemos que obedecer la palabra de Dios. El obedecer la palabra de Dios demanda, amados hermanos, que nosotros vamos a morir a nosotros mismos en muchas cosas. Porque a veces el obedecer a Dios a veces nos va a costar.
Y muchas veces nosotros de repente no vamos a querer ya de repente recibir algo de Dios porque de repente nos va a decir que tengo que hacer algo que a mí no me gusta hacer o que tengo que dejar de hacer cosas que a mí me gusta hacer, ¿no? O sea, Dios me dice que haga algo que no quiero y me va a decir que deje hacer cosas que yo quiero hacer, pero todo eso demanda madurez espiritual. La obediencia va a demandar, amados hermanos, que nosotros podamos someternos al Señor y seguir sus enseñanzas para que podamos afirmar nuestra comunión y nuestra paz con Él. Amén. Y el otro punto importante para ver si estamos creciendo en el Señor es que nosotros tenemos que confesar nuestros pecados. Proverbio dice que si nosotros confesamos nuestros pecados y nos apartamos de ellos, entonces vamos a realmente tener la provisión y la ayuda de Dios. No solamente decir, sí, estoy pecando en esto y sigo haciendo lo mismo, no, sino que estoy pecando en esto y me aparto de ello. No. Y el último punto que es muy importante es el amor que tengo para con los demás. Un nivel de madurez, como dije hace un momento, es cuando nosotros empezamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amar a nuestro prójimo como Dios ama a la persona. A veces nos cuesta amar a la persona. A veces la costumbre, la forma de vivir nos impide que nosotros vivamos en ese amor que Dios nos demanda que vivamos. Pero acuérdense, el amor de Dios no solamente es entre hermanos, sino que el amor de Dios es hacia tu prójimo. Y tu prójimo no solamente es tu hermano en la iglesia, tu prójimo es aquel que está en el mundo, que necesita justamente recibir ese amor que Dios ha puesto en tu corazón, para que tú puedas también impartirle a él la vida de Dios en ellos. No solamente es predicar la palabra, sino es hacer la palabra, que la palabra sea una acción. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de la parábola del samaritano? ¿No? El samaritano fue una persona que fue a ver a su prójimo, aunque no tenía ninguna relación con él. Es más, de acuerdo a lo que dice la Biblia, él era un samaritano, el que estaba mal era un judío. Y samaritanos y judíos se odiaban a muerte, no se podían ver. Pero este samaritano tuvo mayor compasión que un sacerdote, que un ujier, que un ayudante de la iglesia, porque el amor al prójimo no ve si eres cristiano o no, no ve si tú amas a Dios o no, no ve si tú honras a Dios o no. El amor al prójimo va más allá porque el amor cubre multitud de fallas y el amor va más allá de un sentimiento o una emoción. Amén. Por lo tanto, hermanos, empecemos a vivir una vida diferente. Empecemos a subir de nivel en el ambiente que Dios quiere que vivamos. Que no nos movamos por emociones, sino que nos movamos por la palabra de Dios. Esa palabra que permanece para siempre, esa palabra que nos lleva a vivir la vida como el Señor quiere que vivamos. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta verdad en nuestras vidas? ¿Cómo a partir de ahora voy a empezar yo a vivir una vida que me acerque, que siga buscando, que me acerque más hacia una madurez espiritual? ¿Cómo voy a poder darme cuenta que ahora como maduro espiritual me voy a buscar la perfección de Dios? Voy a poder manifestar esa perfección de Dios en mi vida también. De varias formas que les voy a explicar ahorita. Uno, primeramente, es la humildad en el conocimiento de Dios. A veces cuando empezamos a conocer más de Dios, a aprender más de Dios, a recibir más de Dios, a veces nos olvidamos de la humildad y empezamos a tratar de ser tal vez unas personas más soberbias. Pero la humildad nos va a ayudar a que podamos vivir de la manera más correcta como el Señor quiere que vivamos. Amén. Tenemos que hacer las cosas con un propósito eterno. No enfocarnos en lo natural, no enfocarnos en que yo te voy a ayudar en algo, te voy a dar algo, no, sino darnos cuenta que estoy aplicando un principio en la eternidad de dar, de bendecir, de ser un canal de bendición hacia los demás. Amén. De darle esperanza a la gente que vive sin esperanza. Porque si yo estoy madurando en la fe, voy a darme cuenta que mi vida tiene un futuro maravilloso con el Señor. Entonces yo puedo dar esperanza a la gente que vive sin esperanza y sin Dios en esta tierra, ¿no? Y por lo tanto yo voy a comprometerme con el crecimiento espiritual. Voy a tomar en mi vida ese deseo de poder crecer en el Señor. Crecer significa que yo voy a incrementar mi tiempo de comunión con Dios. Voy a incrementar mi tiempo de darme hacia Dios. Por ejemplo, no solamente orar por 1 minuto, 5 minutos, o un devocional de 5 o 10 minutos, sino dar más tiempo en mi tiempo de estudio de la palabra,
más tiempo en mi tiempo de escudriñar las escrituras, más tiempo de oración, pero al mismo tiempo más tiempo para ser de bendición para otros también. Amén. Más tiempo para que pueda yo conocer más la palabra de Dios, de leer la Biblia, no solamente un versículo o un pasaje, sino tal vez leer de una manera sincronizada o de una manera secuencial la Biblia, a fin de que pueda conocerla. No por decir que oh, yo leo la Biblia, no, sino que voy a conocer la Biblia. Amén. Y como último punto, tenemos que practicar la gratitud. Ser agradecidos es una manera de decirle, Señor, estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo conmigo. Yo quiero agradecerte por todo lo que tú estás obrando y haciendo en mi vida. Amén. Muchas veces, amados hermanos, no somos agradecidos al Señor. Muchas veces no le agradecemos por lo que tenemos. A veces queremos un montón de cosas, pero no le agradecemos lo poco que tenemos. Pero la Biblia dice, si somos fieles en lo poco, seremos fieles en lo mucho. Y seamos agradecidos por lo poco que tenemos y también seamos agradecidos por lo mucho que tenemos. Seamos agradecidos por lo que aún no llega a nuestras vidas y seamos agradecidos por lo que ya llegó. Pero no solamente agradezcamos cuando reciba la bendición, sino yo tengo que ser agradecido ahora cuando yo pido a Dios por lo que estoy pidiendo, por la necesidad que tenga. Dios quiere que vivamos una vida cada día en gratitud. Y a medida que vivamos esta vida, nuestro nivel de crecimiento y madurez en Dios se va a dar para que nosotros podamos cada día ver que buscamos lo perfecto del Señor. Y quiero terminar con este texto bíblico en Filipenses, capítulo 3, verso 12 al 14. Filipenses, capítulo 3, verso 12 al 14 dice, Pablo, hablando a los filipenses, empieza a dar unas pautas muy importantes y que yo les quiero dejar a ustedes para terminar en esta mañana. Dice así, no quiero decir que ya llegué a la perfección en todo, sino que sigo adelante. Hermanos, no somos perfectos aún, pero sí seguimos hacia lo perfecto. Pablo dice, no quiero decir que ya llegué a la perfección en todo, sino que sigo adelante. Hermanos, nunca nos quedemos a mitad de camino. Nunca no permitamos que las distracciones o las fallas que hemos tenido, los pecados que hemos cometido, nos limiten a avanzar hacia la meta que Dios nos ha dado, ¿no? Dice, estoy tratando de alcanzar esa meta. Amados hermanos, es un esfuerzo que tú tienes que hacer. El Dios de toda esperanza ya te marcó la ruta que seguir en base a sus promesas que Él te dio. Pero tú tienes que hacer tu esfuerzo de alcanzar esa meta. Qué pena cuando algunos se quedan a mitad de camino. ¿Cuántos de ustedes han visto una carrera? Y cuando ven en la carrera que salen, pues, digamos, 50 corredores y a mitad de camino se van quedando uno en uno, uno en uno. Y no todos llegan a la meta. No todos llegan a la meta. Salen 50, pero no todos llegan a la meta. Algunos se quedan por allí. ¿Y qué decir de una maratón? Salen como 1000 y llegan pues 100, no me creo. ¿No? Pero dice Pablo, estoy tratando de alcanzar esa meta. Pues esa es la razón por la cual Jesucristo me alcanzó a mí. Hermanos, hay una razón por la cual nosotros luchamos esta vida que tenemos por delante. Hay una razón, que Jesucristo nos alcanzó a nosotros primero. O sea, Él vino a nosotros para darnos esa seguridad de que podemos llegar al destino que Él quiere. Sigue diciendo, hermanos, fíjense que esto es para nosotros, hermanos, Pablo le escribió a los filipenses, decía, hermanos, no considero haber llegado ya a la meta. Fíjense, Pablo, después de haber predicado el Evangelio por todo su mundo, de haber hecho milagros, señales, prodigios, cosas maravillosas, y de escribir casi no la buena cantidad del Nuevo Testamento. Dice, no considero haber llegado ya a la meta, pero esto sí es lo que hago. ¿Qué es lo que hace Pablo? Me olvido del pasado. Hermanos, 2024, gracias con tus virtudes y defectos y cosas buenas y feas. Él dijo, yo me olvido del pasado. Hermano, no podemos caminar hacia un futuro pensando en el pasado. No podemos tomar un futuro amarrados a un pasado. Una de las características del amor es que el amor perdona. El amor todo lo soporta, deja las cosas, no jala las cosas consigo. Aprendamos a despejarnos, a despojarnos de cosas que ya no valen la pena. Por eso dice, me olvido del pasado y me esfuerzo. Hermanos, es un esfuerzo que tienes que hacer, no es fácil. Hay cosas de nuestro pasado que a veces nos cuesta dejar, pero sí, es cierto, parece no es fácil, pero yo me esfuerzo.
¿A qué se esfuerza Pablo? Para alcanzar lo que está delante. ¿Cuántos queremos ir hacia adelante? ¿Cuántos queremos tomar lo que Dios ha puesto a nosotros por delante? A veces pareciera que no lo vemos claro, pero está allí. Parece que la neblina no te deja ver, pero está allí. Esfuérzate para alcanzar lo que está delante. ¿Qué dice? Sigo hacia la meta para ganar el premio que Dios me ofreció. Amén. Cuando me llamó por medio de Jesucristo. Cada uno de nosotros que estamos en Cristo Jesús hemos sido llamados por el Señor para cumplir una carrera, para llegar a una meta, esa meta que Él nos ha prometido, esa meta que Él nos ha trazado, esa ruta que Él nos ha dejado. Cada uno de nosotros tiene un llamado. Y Pablo nos dice, pues dejemos el pasado atrás y esforcémonos para alcanzar la meta a la cual Dios nos ha llamado, para que nosotros podamos hacer o cumplir el propósito y el plan que Dios tiene para nosotros. Amén. Porque Dios sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor. Planes de bien y no de mal. Este 2025 Dios quiere que iniciemos pensando que Dios tiene planes de bien y no de mal. Que la meta que Dios ha trazado para mi vida no es una meta mala, es una meta buena. Porque los pensamientos del Señor son pensamientos de bien y no de mal. Amén. Esforcémonos, hermanos, para tomar esta meta. Animémonos cada día para que no permitamos que el cansancio, nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, las malas experiencias nos roben la bendición que Dios ha puesto delante de nosotros. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has trazado esta ruta que seguir, Señor. A veces, Padre, no nos damos cuenta, pero tú has pensado en nosotros desde antes de la fundación del mundo para que podamos caminar por la ruta que tú has trazado para nosotros, Señor. Y Padre, te pedimos que tú nos ayudes cada día a afirmarnos en la verdad de tu palabra. Señor, no queremos vivir por vivir, sino queremos vivir para agradarte a ti en todo, Señor. Y a veces, Señor, el caminar, este caminar de diario que tenemos en la vida, Señor, se nos torna un poco pesado, se nos torna cansados, se nos torna con muchas dificultades y obstáculos que se levantan, Señor. Pero Pablo decía, yo prosigo a la meta, yo prosigo a la meta, dejando las cosas atrás, del pasado atrás, y yo me extiendo, me esfuerzo, me animo para seguir camino hacia adelante, para tomar, para llegar a la meta que el Señor nos ha preparado y nos ha trazado para que caminemos en esta vida. Gracias, Padre bueno. Gracias porque tu palabra es la verdad, porque ese camino, Señor, está trazado y ese camino vamos a cumplir este caminar de fe, Señor. Vamos a llegar a la meta, Señor, porque tú, Padre amado, estás con nosotros. Y te damos gracias por este tiempo de bendición. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor. Vamos en busca de lo perfecto, en busca de aquel que vino a darnos su vida para que nosotros podamos vivir para ti, Señor. Gracias te damos, Padre. A ti sea toda la gloria y la honra, mi Dios, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.